Vamos a empezar a grabar. Ok. Y donde viene, ya está. Muy bien. Bueno, vamos a ver hoy algo bien importante que es el compañerismo de la iglesia, el compañerismo eclesiástico. O sea, el compañerismo eclesiástico no es una doctrina de Academia Cristo, sino una doctrina de Dios. ¿Con qué iglesias tenemos compañerismo? O sea, y aquí es bien importante reconocer que hay un concepto muy importante que el cual nos unifica a todos, que es el que nosotros hablamos de la una santa o la santa iglesia cristiana, la comunión de los santos. Eso, gracias a Dios, está allí, es la gran unión de todos los creyentes, de todas las religiones cristianas que confiesan a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces, pertenecen a la santa iglesia cristiana, la comunión de los santos. Pero vamos a ver ahora entonces cómo, saliendo, aplicando otros versículos bien importantes, cómo Dios quiere que haya una verdadera unión y compañerismo eclesiástico y qué hacer con otras iglesias que no predican lo mismo que está predicando la Biblia. Vamos a ver eso, que eso es cómo manejamos el compañerismo eclesiástico. Entonces, sin más, comencemos como siempre con una oración. Querido Padre Celestial, Señor, envía tu Espíritu Santo para iluminar nuestros corazones a través de tu palabra, para que compartamos el alimento espiritual puro con otras personas, Señor. Señor, manténnos alejados de toda mentira y, Señor, y si nos llegamos a desviar, usa tu palabra, lleva a nosotros por otros creyentes, por nuestros hermanos, para traernos de vuelta a tu verdad. Cuando nos enfrentemos, Señor, con aquellos que se oponen a tu verdad, manténnos firmes y valientes para corregirlos en amor, usando tu palabra. Muévenos, Señor, a nosotros y a ellos a estar siempre dirigidos por la Escritura. En el nombre de Cristo Jesús, oramos esta y todas las cosas. Amén. Quito esto aquí. Pastor, ¿le puedo hacer una pregunta antes de que comencemos todo? Siempre, Fabián. Eh, sí, le quería preguntar, esta lección, esta lección, la número 7, ¿está está relacionada con el tema de la puerta estrecha y la puerta angosta? O sea, la parábola el camino angosto y el camino ancho, por casualidad. Porque Mm, en base a lo que vi me parecía que estaba relacionado eso. No, vamos a hablar del camino, pero no en ese sentido vamos a hablar sobre un risco. Es como el Ah, risco en una montaña donde tienes dos desfiladeros. Sin ah, embargo, sin embargo, ciertamente el camino ancho y angosto se pueden aplicar aquí. El camino ah, ancho siempre es lo que es fácil, que es fácil aunque no sea bíblico o vaya en contra de Dios, pero es lo que la naturaleza quiere hacer. A la naturaleza les resulta fácil el pecado, a la naturaleza les resulta fácil alejarse de Dios. Ese es el camino ancho. El camino ancho ah, lamentablemente nos separa. claro, Y estas cosas claro. que vemos hoy también nos pueden separar también de Dios, ¿no? Por eso yo la relacioné con eso, digo, le voy a preguntar a ver si está Sí. Y relacionado. sí, Bueno, ciertamente lo podemos aplicar y ahorita que estemos viéndolo lo vamos a aplicar de esa ujú. forma, ¿no? Ah, Excelente. bueno, bueno, Muy bueno, buena bueno, pregunta, Fabián. Entonces, bueno, bueno, bueno. en el video, ahorita vimos, o sea, vimos varias cosas sobre la planificación y la semana pasada ya entramos un poco más sobre el proyecto final y la importancia que tiene para nosotros planificar nuestro trabajo futuro. Vimos nuevamente el apóstol Pablo haciendo planes para ir a España. Nuevamente la Biblia nos habla en el libro de Proverbios que un rey antes de entrar a una guerra evalúa sus fuerzas para saber si ataca directamente, si captura, etcétera. O sea, Dios nos da la capacidad de que nosotros utilicemos nuestros talentos para planificar y lo utilizamos con toda responsabilidad, con toda diligencia y les entregamos eso a Dios para que sea Dios quien diga qué hacer con eso. Él da su bendición o no, siempre igual nos responde. O sea, le entregamos algo a Dios. O sea, nosotros actuamos con toda nuestra diligencia y confiamos con toda su gracia y con toda su determinación y su poder. En otras palabras, siempre confiamos que lo que va a pasar, lo que va a hacer, al final del día, cuando ocurra,
no vamos a decir, oh, esto pasó porque planificamos súper bien, porque no es eso. Esto pasó porque Dios quiso bendecir lo que nosotros le entregamos. Y punto. Ese es un trabajo de Dios como tal. Confiamos 100% en Dios y actuamos 100% responsable al mismo tiempo. No es una cosa o la otra. O sea, siempre tenemos que confiar en Dios para el trabajo. Entonces, nosotros vamos wow, tenemos un nuevo estudiante con nosotros, pero la gracias por traerlo. Tenemos una guía de metas en la cual nosotros vamos a planificar a mediano, corto y largo plazo. Y hablamos de que en el libro de Proverbios, que así como el hierro afila al hierro, un hombre hace mejor a su amigo. Y este hombre es genérico. O sea, puede ser mujer. Ciertamente muchas mujeres es mejor que hablen algunos temas con otras mujeres en vez que un hombre y viceversa. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a la guía de metas? Porque es importante que yo les pido a ustedes que hicieran su guía de metas, pero también que trabajaran primero y luego lo revisaran con su consejero. ¿De qué forma podemos aplicar eso aquí a esa idea de que lo revisen con su consejero? ¿Me repite la pregunta, por favor, otra vez, pastor? Sí, sí, Rodrigo. Hola, buenas noches. Bienvenido, mi hermano. Bueno, nosotros, yo les pedí a ustedes que empezaran a trabajar en su guía de metas. La guía de metas es un sistema de planificación en el cual ustedes van a poner metas a corto plazo y a largo plazo. Y algunas metas específicas en ambos lados, en conocimiento bíblico, eso es en una parte de mi crecimiento de santificación, o sea, en corto y largo plazo. Esto hay que, para nosotros tener un objetivo hacia dónde vamos, para diseñar lo que muchas veces se llama la ruta crítica. Y le pedí a ustedes que lo hicieran ustedes primero para que posteriormente lo revisaran con su consejero. Este versículo que está aquí, que dice, así como hierro afila hierro, un hombre hace mejor a su amigo. ¿Cómo se aplica este versículo al hecho de que es buena idea o que yo les pedí a ustedes que lo revisaran la guía de metas con su consejero? ¿Cómo aplican esto? Es que vea, yo quería compartir pues primero con las buenas noches, dándoles un saludo de la iglesia, la Santísima Trinidad de acá de Medellín, el pastor Henry. Me manda a saludar a usted, pastor Luis, con mucho cariño, y a los hermanos. Y bueno, ya pasó el saludo. Lo que pasa es que yo ya le hablé al pastor mío es, ay, el pastor mío, Mateo, Matt Benner, sí, Matt y Beamer. no me ha contestado. ¿Por qué? Porque necesito asesoría. De él y yo nos hemos entendido mucho, entonces necesito la asesoría, pero él estado como muy ocupadito. Entonces, por eso es que he estado como atrasado. Aunque eso todavía no se necesita, no es necesario entregar el proyecto final, pero muy bueno sí es ir adelantando. Claro. Entonces, yo ya tengo más o menos mis propósitos y mis metas más o menos bien organizadas, pero te necesito la ayuda de un tercero. Sí, excelente. Claro, y nuevamente, Rodrigo, Eh, eso refleja un poco lo que está aquí hoy, ¿verdad? Julio, sí. Sí, pastor, buenas noches, hermano. Con respecto a la pregunta, pastor, yo creo que es de mucha ayuda, es decir, así como el hierro afila el hierro, el hombre hace mejor a su amigo. Con respecto a lo que nosotros vamos a hacer, la línea de metas, es bueno que alguien, a lo mejor con mayor experiencia que nosotros, lo vea y nos ayude a afinar, a perfeccionar eso. Yo creo que es muy importante, de tal manera que las metas sean realizables en el tiempo, es decir, sean metas realmente posibles de cumplirse. Me parece que ese es el propósito. excelente, Gracias, pastor. Julio. Nuevamente tu preparación y trayectoria como educador, es normal que utilizas esto dentro de tu tarea diaria de cómo poner los objetivos para tus estudiantes, cómo esos objetivos tienen que ser medibles de alguna forma para saber si se pues, está impartiendo la educación que se necesita, igual que para nosotros, los objetivos tienen que ser también medibles, alcanzables, tal cual como lo está diciendo
Julio, excelente, Julio. Luis, tocayo. Sí, no, lo que decía el hermano anterior, ¿no? Que justo le faltaba el consejero que no tenía, podía tener contacto, y bueno, ahí lo veía claramente esa parte, ¿no? Del hierro afila hierro, ¿no? Como le Mm, faltaba poder tener ese contacto, y que le va a hacer muy bien y que nos hace bien a nosotros cuando recibimos esa afilada, ¿no? Que nos mantiene en un camino y nos mantiene eh, con la mirada puesta en el Señor. Eso es lo que hace cuando pasamos un tiempo con un hermano que nos puede ayudar a llevar una vida piadosa. excelente, Luis. Sí, dependiendo con quién nosotros estemos, dependiendo de quién nos está aconsejando, guiando, puede ser muy positivo o muy negativo. Cuando en mi tiempo haciendo consejería con las parejas, me doy cuenta de que dependiendo de quién te esté asesorando, hace un cambio completamente, o sea, distinto de actitud. En muchos casos, cuando venía acá, problemas de pareja que iban rumbo al divorcio y algunos terminaban en divorcio, la actitud de ambos era dependiendo de quién lo estaba asesorando. Muchas veces, si la persona que te está asesorando no es una persona cristiana, si no es una persona del mundo, entonces eso no es una buena asesoría. Nosotros necesitamos una asesoría como la nuestra. La asesoría nuestra tiene que ser de alguien que esté metido en la palabra para que nos ayude en nuestra guía de metas, pero también en nuestra vida espiritual. No sé si, por ejemplo, en el caso de las parejas, si a lo más rápido que le puede decir una persona a la otra, mira, no, déjalo o déjala. O sea, búscate a otro, o sea, no te dejes, si se equivocó y te fue, o sea, no hay perdón, no hay absoluta consideración, no hay nada, simplemente hazlo sufrir o hazla sufrir, el tipo de cosas que encontramos de parte del mundo. De parte de Cristo es diferente, tenemos una actitud diferente porque Cristo nos enseña a nosotros más bien a buscar la reconciliación, a hacer el perdón y a tomar las cosas bien en serio para que sea la mejor decisión. Pero tiene que ser una persona que esté bien firme en la palabra para que ese hierro nos pula. De lo contrario, no es. Entonces, buscamos a alguien que sea bien afianzado de nuestro propio grupo, de nuestro propio pensar, en unión, para que nos ayude, quizá con más experiencia, a poder crecer. Entonces, tiene bastantes aplicaciones en esto también. Y en la guía de metas, por supuesto, muchísimas veces para eso hay asesores, personas que tienen bastante experiencia en esto, y ellos pueden ayudarnos a decir, mira, esta meta está bien, pero no es medible, entonces vamos a ponerla de tal forma de que sea medible, o esta es vamos a sacar los números y creo que es demasiado ambiciosa, porque no bajamos, etcétera, etcétera, y ahí vamos construyendo. O alguien que se dé cuenta que faltó algo. Mira, muy bien, te felicito porque todo esto está bien, pero ¿qué tal si ponemos un área como la de crecimiento personal en cuanto a tu familia, en cuanto a ti mismo, en carácter, etcétera? Entonces, todas esas cosas son importantes. Entonces, nos apoyamos y disfrutamos que tenemos un buen compañerismo para hacer esto. Ahora, ¿cuáles son las directrices? Nosotros hablamos la semana pasada de las 4 directrices que nosotros pusimos en términos generales, no se tiene por qué limitar a esto, pero ciertamente son buenas directrices para colocarlos en nuestra guía de metas. ¿Quién me quiere ayudar? ¿Cuáles son en esos 4 objetivos que yo debo incluir en mi guía de metas? 4 aspectos importantes. Luis, hermano. No sé si las tengo todas anotadas, pero habíamos hablado acerca del conocimiento bíblico, No, muy el bien. crecimiento. ¿Cómo? Sí, muy bien, ahí está. Excelente, Luis, vamos Con- bien. Crecimiento espiritual, 2, excelente, Luis. eh, un plan de trabajo, eh, y el otro era compartir el Evangelio. Muy No, un bien, plan de trabajo para compartir el Evangelio. Pero creo que me excelente. olvidé de anotar uno. Bueno, podemos a revisarlos, pero sí, creo que estás bastante bien, Luis. Gracias por la intervención. Entonces, bueno, primero, vamos a crecer bíblicamente.
¿Por qué? Porque eso es lo que nos ayuda a nosotros a estar bien afianzados. O sea, si nosotros tenemos que dejarnos guiar es por el Espíritu Santo no trabaja de la nada. El Santo trabaja a través de la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. O sea, es a través de la exposición en la Escritura que nosotros vamos creciendo en la palabra, no de forma instantánea. O sea, eso se llama, en términos teológicos, se llama inmediata, pero no es inmediata de tiempo, sino sin medio. O sea que el Espíritu Santo trabaja de la nada y boom. Y vemos que no, el Espíritu Santo trabaja con la palabra de Dios y los sacramentos que también crean fe porque es la palabra de Dios en forma visual, en forma tangible. Pero así tenemos entonces que crecer, primero que nada, en la palabra de Dios. ¿Cómo sé yo qué es la verdad si no voy a la palabra de Dios? Porque para mí como ser humano la verdad es cualquier cosa. Como dijo Dostoyevsky en su libro de los hermanos Kalishnikov, dijo, si Dios no existe, entonces todo es permisible. Y él tiene razón. Si Dios no existe, cualquiera pone las normas, no hay nada prohibido. Pero Dios existe y Él es el que dice y claramente qué es la verdad, qué está bien y qué está mal. Entonces, para allí es importantísimo, lo primero, conocimiento bíblico. El principio de todo conocimiento es el temor del Señor. Si yo no tengo eso, yo puedo ser un erudito, pero nunca voy a tener la sabiduría que Dios me está dando verdaderamente. Luego, el crecimiento en un área específica de santificación. ah, ya gracias a Dios tenemos a Dios en nuestro corazón por la primera parte. Ahora, Señor, ayúdame. ¿Por qué? Porque yo quiero, esto no es una filosofía vacía, esto es un estilo de vida. Yo te quiero dar gracias con mi vida. O sea, ya yo no quiero pecar más, ya yo no soy un perro que vuelve a su vómito. Así de Eh, gráfico. Pastor, ¿le puedo hacer algunas orientaciones que yo tengo respecto? Porque yo encontré más de 4 directrices. Muy bien, pues sí, yo, como lo dije, no son limitados. Bueno, Cuéntanos, yo Fabián. le digo lo más principal, ¿no? Lo que yo elaboré. Sí, Bueno, primero, enseñar la sana doctrina al predicar el Evangelio. Segundo, contribuir en el desarrollo de la fe hacia las personas. Tercero, tener la leche espiritual de la palabra de Dios instruyendo en las personas. Cuarto, capacitar a otras personas usando las estrategias, testificar lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno, capacitar, testificar, enseñar la fe a otros, recibir el alimento y la leche espiritual. No sé cómo lo ve. perfecto, Fabián. Fabián, mira lo que estás haciendo, Fabián. Esto que está aquí Ujú. son las directrices, o sea, los cuatro temas Sí, grandes. Y tú acabas de hacer exactamente mismo eso. Agarraste estas cuatro directrices y las amplificaste en cosas claro, específicas y tangibles. Entonces, por ejemplo, en el claro. conocimiento bíblico, te lo pones como, pero no vas a poner mejorar conocimiento bíblico. No vamos a poner mejorar conocimiento No. bíblico. Abajo, división, leer todos los días un salmo, por ejemplo, en la parte Ujú. devocional, a tratar de terminar mi Biblia en un año, cosas por el estilo, estudiar las epístolas, Claro. buscar las confesiones Meditar, claras, meditar en la palabra de Dios también. tal cual. Y cuando estabas hablando, por ejemplo, el trabajo para compartir el evangelio, por supuesto, asegurarme de que con la primera parte, lo que estoy enseñando es leche no adulterada, Ujú. crear las oportunidades de evangelización, colocar mi lista de prospectos, etcétera. Empoderar y encomendar, bueno, cómo entreno a otras personas para que esto, darles la aplicación excelente. O sea, lo que tocaba de hacer es esas mismas cuatro que están aquí, las ampliaste dentro de tu guía de metas y están Claro, reflejadas. claro. Muy Sí, bueno, sí, Fabián. sí. Bueno, me alegro Sí, que así haya es. sido bien bueno. Ahora hay que Excelente. ponerlo en práctica. Sí, y para eso también es la parte de la, del hierro pule hierro, porque como te digo, nos ayudamos mutuamente cuando trabajamos en conjunto. En cambio, Ujú. por eso te digo, sí, y el ejemplo que yo uso, y es cierto, a mí me gusta manejar bicicleta en la montaña y en el campo. Y aquí en Miami la mejor hora para hacerlo
sobre todo en el verano, se pone tan caliente esto que si tú no sales a manejar a eso de las 6:30, 7 de la mañana, ya perdiste el día, ya no lo haces, no te da. Entonces, si yo te digo a ti, Julián, Fabián, vamos a manejar bicicleta mañana a Ujú. las 6:30 de la mañana y yo me paro a eso pongo el despertador y son las 6 de la mañana y yo tengo un sueño tremendo, si no es porque yo sé que tú me estás esperando allá, yo a lo mejor me quedo dormido y digo, voy después o voy otro día. Pero como yo sé que tú me estás esperando allá, entonces me ayuda y me motiva, porque sé que somos los dos y vamos juntos. Entonces uno apoya al otro, uno crece el otro, somos, digamos, responsables el uno con el otro. Entonces eso es importante en esa aplicación. Ahora, Ujú. en el video hablamos de la leche y el veneno. ¿Ok? ¿A qué se refería en este ejemplo? ¿Quién quiere decirme de qué era este ejemplo de leche y veneno? Y eso significa de alejarse, o sea, de alejarse de lo que no sea una buena doctrina, o sea, que hay que alejarse, o sea, no enojarse con la persona, pero sí tomar distanciamiento. O sea, decir que no está bien lo que están haciendo, lo que uno hace, dar a entender la verdad. Correcto, Fabián. Y ahorita, en las próximas 3 o 4 láminas, vamos a verlo nos vamos a detener en cómo hacerlo, yendo paso por paso. Ujú, Distinguimos entre quién, entre una persona que tiene un error por desconocimiento y una persona ujú, que es un errorista persistente, es diferente. Una persona, porque Fabián, tú y yo y todos nosotros aquí, Rodri, Julio, Luis, todos nosotros, no hay ninguno de nosotros que no haya estado creciendo en su nivel espiritual. Yo creía cosas que gracias a Dios ya no las creo. Entonces, la persona que me instruyó tuvo paciencia conmigo, entendió que yo no era un errorista persistente, sino que simplemente no tenía el conocimiento, me lo dio y el Espíritu Santo hizo el trabajo. No salió corriendo. Entonces, no se alejó de mí. Pero eso lo vamos a ver ahorita cuál es el paso. Pero aquí cuando hablamos de la leche y el veneno, el video era bien específico de qué se trataba. Es una ilustración, pero de qué estaba hablando realmente en el caso de la leche y el veneno. Es de De falsas doctrinas. la contaminación, podría ser. Contaminación, pero ¿de qué? Porque no era Eh, leche eh, con veneno, sino hay una contaminación que es peor que la leche con el veneno. ¿Cuál es? a ver qué opinen otros. Si algún otro hermano o hermana que quiera hablar de qué se trataba esa contaminación o ese peligro. Adelante, Julio. Sí. El veneno se refiere a la falsa doctrina que viene a contaminar la sana doctrina que nosotros tenemos. Y entonces eso, una pequeña, lo mínimo puede hacer daño, de manera que no hay que menospreciar pequeñas cosas ni ser indiferente, porque están los dos casos. Y el caso de ser tolerante a eso, cuando miremos ya las cosas pueden ser muy contrarias. Entonces, de manera que se refiere a eso, pastor, gracias. Gracias, Julio. Sí, el apóstol Pablo dice que como niños recién nacidos, anhelemos la leche no adulterada del Evangelio. Entonces la pregunta era, ¿cuánto veneno estamos dispuestos a tolerar en esa leche? Rodri. Sí, es que, Ninguno, ninguno, ninguno ni un poquito, nada. Oiga, claro, Carola, tú tienes a tu hijo allí. Mira, o sea, es un buen ejemplo. ¿Cuánto tolerarías tú de veneno dándole a tu hijo? es que la alegoría que el narrador estaba hablando era que la leche pues es un alimento y es necesario. Entonces, que si a esa leche le echan un poquitico nomás de veneno, un poquitico nomás, que si se le diéramos al hijo o si la tomaríamos nosotros, no. Y la respuesta es que no, ni se la damos Claro, a él, ni la tomamos nosotros. Entonces es comparando con la doctrina, palabra, que un solo poquitico es muy peligroso porque nos adultera toda la doctrina, toda la palabra y nuestra vida. correcto, excelente, Rodrigo. Y aquí quiero incluir un concepto que manejan algunas personas o algunas iglesias, algunos grupos. Se llama que
ellos alegan que es imposible que estemos totalmente de acuerdo en algo. Y puede que tengan razón, pero definitivamente, o sea, la Biblia nos llama a que estemos de una sola sentir, de un solo pensar, una sola fe. Así que yo no voy a dejar nada por fuera, sino si Dios dice que todo es todo. Pero estos grupos dicen que hay doctrinas que son fundamentales y doctrinas que no son fundamentales, que la distinción la quieren hacer diciendo que las doctrinas fundamentales son aquellas doctrinas en las cuales es imperativo en que creamos. Y las otras doctrinas son doctrinas que no son tan importantes y la cual la persona, si la cree o no la cree, no es tan importante. Entonces, ok, en un punto Eh, tienen, adelante, Fabián. sí, le quiero hacer una pregunta. La religión de los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, ¿puede ser que dicen que sean sectas? Sectas, Sí, sectas, algo que... ¿cómo se llama? Sí son sectas y en ese Ajá, sentido, no es simplemente por la forma en que hacen la adoración, pero en este caso en ujú, particular, los adventistas son un caso particular, ¿no? Que lo podríamos ajá, poner por un lado, pero en el caso de los claro. testigos de Jehová y los mormones como tal, Sí, sí, son grupos que sí son sectas y no son cristianos. Ellos hablan de pero Jesús, sí, claro, pero no aplican una sana doctrina, correcto. es ellos. Ajá, Pero sin embargo, Fabián, claro. podemos encontrar, o sea, hay otras iglesias que sí son cristianas, que también, o sea, que no aplican una sana doctrina, entre ellos la Iglesia Ah, Católica, etcétera. Pero la diferencia sí, entre este grupo en particular, es que ujú, al negar a Jesucristo como Señor y Salvador, como la segunda persona de la Trinidad, definitivamente están fuera del ujú, cristianismo como tal. claro, Si claro, Cristo no es Cristo, no es cristianismo. Si Cristo no es quien dice la Biblia que es, realmente estás perdiendo absolutamente todo, aunque lo llames por el nombre correcto, aunque claro, tú digas que crees en él. sí, lo que pasa es que yo he sentido nombrar que, no sé si serán los testigos de Jehová, que lo consideran como si Dios fuera un profeta y no creen en Correcto, la Trinidad, no correcto. creen ajá, Es a eso. exactamente así. Entonces, Ajá, si Cristo no es Cristo, entonces ya realmente es otro Dios. Y a ellos se les claro, aplica lo que dice la Biblia, que algunos me dirán Señor, Señor. Y cuando dice esto, no es simple. La palabra que se usa para describir Señor, Señor es el nombre propio de Dios. En otras palabras, ajá, estas personas conocen el nombre propio de Dios. Se están instruidas en la religión, claro, pero rechazan a mi hijo. O sea, me dirán Señor, Señor, pero yo les diré, yo no te conozco. O sea, claro, aunque me llames por mi nombre, nadie entra al Padre sino a través de mí. Si rechazas a claro, mi hijo, yo no te conozco. No me digas Dios cuando me rechazas a mi hijo, que es Dios. Entonces, son sectas y no son ni siquiera cristianas. Por eso es que podemos claro, hablar de iglesias que tienen más compromisos que otras. Eso lo vemos en Apocalipsis en las cartas. claro. Apocalipsis 3. Vemos que hay El- iglesias que están peor que otras, pero todas esas y, los, iglesias que están adven- allí son cristianas. ¿Y los adventistas también pertenecen a una secta? Las iglesias son en la forma de que practican una secta, ellos son una mezcla entre el judaísmo y el cristianismo. Eso No, pues, porque yo he estudiado, ellos se afianzan en una persona que la he sentido escuchar, que lo nombran mucho, que se llama White, Elena White. Elena White, sí, White, ella es como sí, su profetisa, pero mira, dándoles el beneficio de la duda, nuevamente, la idea es que seamos eh, o sea, hablemos las cosas de la forma, dándole el beneficio de la duda a quien se le podemos dar. En ese ujú, sentido, nosotros hablamos mucho de Lutero. ¿Por de qué? Lutero, Porque claro. hablamos mucho de Lutero. Sin embargo, sabemos que Lutero simplemente es un hombre que Dios utilizó para Sí, traducir la Biblia y para rescatar las enseñanzas bíblicas, más nada. O sea, Lutero era el primero que no quería que lo llamáramos luteranos, ni él dice, bueno, yo claro. no tengo ninguna doctrina personal, yo lo que es lo que está aquí y punto. En el caso de White, no, ella tiene algunas revelaciones que habla, que ella tuvo y es diferente, ella añade Claro. cosas y sí se transforma en otro. Pero, nuevamente, Ujú, en el papel, los adventistas
confiesan a Cristo como Señor y Salvador en el papel. En el papel. Es una religión comprometida, como muchas. Comprometida. Ah, Sí. mire ¿Por usted. qué? Porque es comprometida. Porque si tu boca confiesa a Cristo como Señor y Salvador, pero después de que lo confiesas como Salvador, lo despredicas haciendo cosas que son contrarias, entonces Claro, realmente claro. la tienes comprometida. Yo creo, fíjate, mira cómo lo voy a predicar y lo voy a despredicar. Ujú, Yo creo en Cristo como mi Señor y Salvador. Por eso ujú. yo me porto bien para ser salvo. Ajá. Hay una contradicción completa allí, ¿ves? O sea, yo estoy diciendo Ah, que confío en Cristo, pero tengo yo que hacer el trabajo para ser salvo. Entonces, al final claro. del día, digo que Dios es mi Salvador, pero digo que son mis obras las que me salvan. Ahí hay un encontronazo allí que Claro. solamente Dios decidirá cómo se resuelve al final. Para mí no es un buen pronóstico. Entonces, bueno, es importante que nosotros estemos bien afianzados y que no introduzcamos ni un poquito de veneno. ¿Por qué? Porque un poquito de veneno daña todo y les voy a dar un ejemplo de Perfecto. esto, de las doctrinas esenciales y no esenciales. Evidentemente, si Cristo no es Cristo, eso es esencial. Tú puedes saberte toda la Biblia, pero si tú no crees en Cristo como Señor y Salvador, si Cristo no murió por ti en la cruz, ni siquiera eres cristiano. O sea, eso es No, esencial. no. Ok, algunas personas dicen, ok, yo tengo que creer en eso para ser miembro de la Santa Iglesia. Perfecto, está muy bien. Pero no tengo que creer en la creación. La creación no fue como dice la Biblia que fue. Para mí eso es un cuento, para mí la creación fue hecha en millones de años y que, bueno, Dios creó al principio, pero eso tomó muchos años. No es como dice la Biblia. Algunas personas dicen, bueno, si yo tengo esto, pastor, si yo creo en eso, pero creo en Cristo como mi Señor y Salvador, entonces voy a ser salvo porque tengo la confianza en Cristo. Pero al mismo tiempo, lo que estoy haciendo es diciéndole a Dios que es mentiroso por lo que me está diciendo, y eso no está bien. Segundo, cuando yo empiezo a decir que hay cosas en la Biblia que no son ciertas, eso me empieza a carcomer a mí cómo puedo creer en el resto. Si yo no le creo a la Biblia que el mundo se hizo en 6 días, ¿cómo le puedo creer realmente que Jesús murió en la cruz por mí? Es la misma Biblia, es la misma persona, es el mismo Espíritu Santo. Entonces al final del día empiezo a socavar las bases y eso dije, soy presa sólida para que el diablo pueda tomarme. Entonces no hay tal cosa como no me importan, solamente me afianzo en las doctrinas principales, no me importan las otras. Todo es importante, toda la palabra de Dios es preciosa para nuestro conocimiento. Adelante, hermano Luis. Sí, profesor, una consulta. Usted está haciendo referencia a la doctrina esencial y doctrina no esencial. ¿Quiénes califican o quiénes hacen esta clasificación? Porque esa es la parte que me quedó la duda. Gracias, Luis. Algunos grupos, Luis, realmente nosotros no lo utilizamos porque realmente entendemos que toda la doctrina es esencial, toda la doctrina es Sí, importante. totalmente. Pero algunos grupos hablan de que sí, que hay doctrinas simplemente esenciales. Y algunas personas dicen que ¿dónde están esas doctrinas esenciales? En el credo. O sea, si tú crees en el credo, por ejemplo, esas son doctrinas esenciales. Dios Padre, creador del cielo y de la tierra. O sea, si tú crees, tienes que creer. Y es cierto que si hay algo en el credo que tú no estás de acuerdo, realmente hay algo que no está bien porque todo eso que está en el credo es una confesión basada bíblicamente. Pero el punto está en que no es cierto que lo demás no es tan importante. Todo es importante. Lo que está en el credo es súper importante, pero lo que no está en el credo también es importante. Ese es nuestro punto. Entonces aquí nosotros, en la ilustración que tenemos enfrente, es que nos encontramos nosotros en el camino de la palabra del Señor, es como un risco, en el cual podemos tener, cuando nos encontramos con algunas personas que tienen creencias falsas, podemos caernos en un lado o en el otro lado, y no tenemos que mantenernos en el centro. Y eso ahorita vamos a discutir un poco cómo es lo de cuando nos alejamos, cuando no nos alejamos, cómo hacemos, cuál es el procedimiento. El video nos hablaba de dos tentaciones. La primera tentación, o la tentación uno, es esta. ¿Alguien se acuerda cuál es esa primera tentación cuando nos encontramos a alguien, una persona que tiene una creencia equivocada, que tiene una falsa doctrina, cristiano o no cristiano, pero que tiene una creencia equivocada? ¿Cuál es esta tentación? A no decirle nada. Correcto, a no decirle nada, o en otras palabras, en este caso,
que es un poquito más exagerado, pero es lo mismo, al final es lo mismo. Este hombre que está haciendo, Está huyendo. está huyendo. Entonces sale corriendo, no le decimos nada. Entonces, la primera tentación que tenemos es dejar a la persona, no decirle absolutamente nada. Miren, esto no es fácil. Ustedes saben que no es fácil, eh, pero es importante. Hay cosas, ustedes han escuchado claramente y se los voy a probar preguntándole a ustedes. Hay dos cosas en las cuales uno no debe hablar con las personas conociéndolas, recién conociéndolas. Dos, dos tipos de cosas, dos objetivos, o sea, son dos conversaciones de las cuales uno no habla con una persona que está conociendo. ¿Cuáles son esas dos cosas? ¿Qué dice el mundo? El mundo dice esto. Hay dos cosas que no es bueno que tú le hables con una persona. Religión y política. Exacto. ¿Ves? O sea, eso está en todos lados. Te dicen, no hables de religión, no hables de política. Yo te compro la segunda. La segunda realmente, lo de la política es, ah, mira, realmente no vale la pena. ¿Por qué? Porque eso divide más que otra cosa. Aunque yo tengo mis propias opiniones políticas muy, muy fuertes, pero eso no me importa. Ahora, si tú y yo no hablamos de política, no importa, al contrario, a lo mejor hasta puede ser mejor, porque podemos seguir siendo amigos y tenemos diferencias de opiniones. Pero si tú y yo no hablamos sobre Cristo y lo que significa para ti, sobre todo cuando tú no lo conoces, eso es grave, eso es grave. Y el mundo trata de convencernos de que eso debemos mantenernos para nosotros mismos. Pastor, ¿le puedo hacer una preguntita? No, yo lo que pensaba que la primera tentación era, yo, o sea, lo tomé mal y no me di cuenta. Pensé que la primera tentación era la tentación de la serpiente que engañó a Eva y después la tentación de Dios en el desierto por 40 años. Eso me creía que eran las tentaciones. O sea, la Gracias, Fabián. segunda, ajá. Sí, tienes Por razón. eso yo, ujú, Sí, sí tienes razón, Fabián. O sea, lo que pasa es que en el video utilizaron dos tentaciones, pero que no eran, o sea, tu anotación es cierta, esas fueron las tentaciones iniciales. Pero aquí claro. estamos hablando de las tentaciones que se utilizaron en el video, sobre todo en Ah, cuando alguien viene con falsa doctrina, ¿qué hacemos? claro, Tentación claro, uno, bueno, no le digo nada, me voy. Este, claro, y claro. la segunda tentación, ¿cuál es? Antes de ponerle la foto, ¿alguien me dice Ser cuál es la segunda? tolerante, ser tolerante a la falsa doctrina, no decir Excel- nada. Excelente, Julio. Esta es la segunda. No, no, o sea, no solamente no decimos nada, sino que toleramos eso dentro de nuestro propio grupo y eso es peligroso. Peligroso, ¿por qué? Porque, primero, al nosotros no decir nada, le estamos dando el sello de aprobación. La gente te mira. O sea, este, ciertamente hay momentos en los cuales, como hizo Priscila y Aquila con Apolo. O sea, él estaba diciendo algunas cosas, no las dijo totalmente correcto, y ellos, ¿qué hicieron? Lo agarraron a parte y le dijeron tales cosas, y después él corrigió. Ya después es mejor que él salga diciendo, miren, ¿saben qué? La última vez que hablé, me equivoqué. No es así, sino así, así, así. Esto está bien. O sea, muchas veces eso puede pasar. A veces, qué sé yo, un versículo que uno cita de un sitio que no es, no estaba en Efesios, estaba en Corintios. Eso es por decir algo muy simple. Pero en fin, todos nosotros hemos ido creciendo y cuando nos cambiamos, cuando la Biblia nos habla claramente, entonces tenemos que decir, mira, esto no es así, corregir nuestro error. Entonces, la segunda tentación es mantener eso y eso al final del día es como un cáncer que va a ir carcomiendo nuestra fe y nos afecta profundamente en nuestra relación con Dios. Entonces, ni uno ni el otro caminamos por la punta del riesgo para no caer en ninguna de las dos tentaciones. ¿Cuál de las dos es más fuerte? En cada situación es distinta, pero para ustedes, ¿cuál creen ustedes que es la más fuerte? La segunda, Yo puedo dar. porque, ajá, perdón, Sí, perdón. sí, lo voy a No, no, preguntar a está bien. todos. Adelante, Julio. La segunda, Julio. Gracias. Sí, yo diría que la segunda, porque al final de cuentas te estás contaminando.
Ya, y la falsa doctrinal te va a carcomer, como usted dijo. excelente. Entonces, la segunda, porque nos contamina a nosotros y a otros además. Muy bien. Entonces, ahora, esa es quizás la que nos afecte más. Pero ¿en cuál sería más fácil que caigamos? Que nosotros tengamos la tendencia, o sea, yo soy más débil en cuál, en irme o en aceptar. ¿Cuál sería de las? Ambas afectan, y ciertamente la segunda nos afecta más a nosotros. Pero ¿en cuál soy yo más propenso a caer? Fabián, ¿quieres decirnos cuál crees tú? Y yo, para mí, o sea, yo comparto con la segunda, o sea, cuando una persona le está predicando a alguien y, bueno, no se sabe si puede tener una buena o una falsa doctrina, pienso yo, considero, ¿no? Sí, a veces, o sea, en el sentido de tratar de crear una unidad con la persona y de ser Sí, y que la persona sí. se sienta aceptada, a veces simplemente nos es difícil corregirlo, sino decirle, no, está bien, todo, No, bienvenido. yo lo que digo es que a lo mejor es una buena persona la que está predicando, pero a lo mejor Claro, no tiene una buena doctrina. O sea, a lo mejor es una excelente persona, pero no tiene la formación bíblica, pienso yo. Eso es lo que podría pensar también. claro. Como pasó con Apolos. Apolos, tremenda Ujú. persona, carismático, pero le faltaba. Sí, Afortunadamente se le corrigió como debe ser, ¿no? Pero sí, ciertamente la segunda, me parece a mí, en mi caso, que es mucho más, ujú, que a veces es más difícil. O sea, uno tiene que saber cuándo hablar, es cierto, tú no le vas a decir a una persona en el primer día ujú, lo que esperas Dios de él porque necesita conocer el Evangelio primero, pero al mismo tiempo se resulta muy fácil para nosotros ser tolerantes por más de lo que uno debe hacer. Hay que pedirle a Dios que lo ayude a uno a encontrar ujú, un punto medio. Muy bien, ujú, apliquemos, vamos a leer, aquí tenemos una selección de textos bíblicos que nos van a ayudar a aplicar el compañerismo eclesiástico y nos vamos a ver cómo lo aplicamos en nuestro ministerio. Entonces, quisiera tres voluntarios que me ayuden. No sé si Ada me puedes ayudar con el primero, a, a ver cómo los tengo, así como los tengo en orden aquí. Luego a Luis Bello y el tercero, Rodrigo, el tercero. Entonces, Ada, ¿puedes leer para nosotros este Hechos 18 24 al 26? Sí, pastor, con gusto. Buenas noches a todos. Bienvenida, Ada. Mientras, ya, mientras Apolos estaba en Corintios, Pablo recorrió las, las regiones un momento, pastor, lo voy a agrandar. Sí, aquí lo tengo. Es el que está en la pantalla. Hechos 18. Por aquel entonces llegó a Éfeso. No lo, ya, oh, ya. Mientras Apolos estaba en Corintios, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Efeso. Allí encontró a algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes al Espíritu Santo cuando creyeron? Le Ada, preguntó. yo creo que no estamos leyendo al mismo Hechos versículo. 19:1-4 está, pastor. No, Hechos 18 24 al 26. Está en la Ah, pero pantalla, Ada. No sé si lo... yo le estoy leyendo. Oh, y yo tenía en la pantalla eso. Oh, eh, eh, ah, ya, ¿qué tienen, ya ya. va, ¿qué tienen los demás? 18. Hechos Yo lo tenía. 18:26. Ya pasó, por eso no porque estaba con letras chiquitas, estaba mal. Ya, no te preocupes, Por Ada. aquel, Ahora sí, Ada, ahora sí. ya, por aquel entonces llegó a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor. Hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús. Aunque conocía solo el bautizo de Juan, comenzó a hablar valientemente en la sinagoga.
Al oírlo, Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Excelente. Gracias, Ada. Sigue, dije quién era, Luis, ¿verdad? Ya va, dame para poner la siguiente lámina. Aquí está, Hechos 19, 1 al 4. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de haber recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces Pablo les preguntó, ¿en qué bautismo pues fueron bautizados? En el bautismo de Juan, contestaron ellos. Y Pablo les dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Muy bien, entonces nuevamente vemos aquí como el apóstol Pablo está haciendo nota de algunas carencias, ¿no? Y ahorita vamos a entrar en todo esto, de qué se trata todo esto. Y finalmente, el tercero que queremos leer, Romanos 16, 17. Les Yo lo- ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. Les ruego que se cuiden de los que causan divisiones, van en contra de lo que le hemos enseñado. Y lo que dice es que debemos apartarnos de ellos. Muy bien. Finalmente, otro voluntario para Tito 3:10. Al que causa divisiones, amonéstenlo 2 veces y después evítelo. Muy bien. Entonces, esto nos va a ayudar a hablar un poco de los erroristas persistentes, y cómo aplicamos todo esto. Pero entonces, apliquemos lo que ya sabemos. Las 5 preguntas para consolidar a estos textos que acabamos. Todos tienen en común un tema central. ¿De qué trata esta historia? ¿Estas son de qué? Estas historias que leímos, ¿de qué tratan en sí? De la sana doctrina. Que tratan que tienen que ver con la sana doctrina, con el manejo de la sana doctrina. ¿Qué más? Adoctrinamiento. ¿Ok? Como nuevamente el adoctrinamiento, la enseñanza. Preparar ministros. Cómo se preparan ministros, cómo se corrige a la gente. Entonces, esto tiene mucho que ver con el compañerismo eclesiástico, o sea, cómo nosotros manejamos la sana doctrina y cómo nosotros instruimos y redarguimos a nuestros hermanos en la fe. ¿Y qué hacemos con ellos? O sea, este es el manejo de lo que es el compañerismo eclesiástico. Y de hecho, todos ustedes saben qué significa tener un compañerismo eclesiástico. Para ustedes estar aquí en este nivel, ya ustedes se sentaron con su consejero para discutir lo que es el acuerdo doctrinal. Hemos revisado las cosas y hemos encontrado que estamos en la misma fe, tenemos la misma creencia. Vamos a seguir creciendo, por supuesto, pero estamos en la misma fe y por lo tanto estamos en la misma página y confiamos en lo que cada uno de nosotros expresa y cree en referente a Dios. Entonces todo esto es compañerismo eclesiástico, enseñanza de la sana doctrina, cómo se maneja la falsa enseñanza. Muy bien. ¿Qué pecado nos enseña a confesar esta historia? ¿Qué pecado nos enseña a confesar? Orgullo. Orgullo. ¿Por qué, Hay veces que Rodrigo? por el orgullo uno cree que se las sabe todas y entonces quiere como imponer Excelente. doctrinas y cosas que le han enseñado que tiene uno muy bien guardadas allá y entonces quiere que los otros hagan lo que uno. Entonces, yo digo que el orgullo está muy metido ahí. Sí, gracias, Rodrigo. Sobre todo, el orgullo se mete sobre todo, Rodrigo, cuando no queremos aceptar las cosas, aun cuando la evidencia nos dice. O sea,
El orgullo se mete cuando nuevamente queremos que sea nuestra opinión y no la de Dios la que se impone. Ahí está totalmente el orgullo y eso está mal. Ya he tenido muchos casos de eso, donde las personas que son de otras iglesias han llegado a negar doctrinas muy básicas simplemente porque no me pueden dar la razón. Porque si ellos me dan la razón, entonces su iglesia está mal. Y yo le digo, no, no es así. O sea, y después vienen y me piden disculpas, pastor, disculpe, hablé con mi pastor y me dijo que usted tenía razón en esto y en esto, solo que yo estaba tan ofuscado que no lo quise hacer. Entonces, sí, el orgullo tiene mucho que ver en esto, pero nuevamente, como siempre les he dicho, mi opinión y nuestra opinión valen muy poco. Ahora, lo que Dios dice vale mucho. Sí, señor. Entonces nosotros Oh, no omitimos nuestras opiniones, sino hablamos, como Dios dice, cada uno de ustedes que exprese las verdades de Dios como si Dios mismo les estuviera dando, porque Dios mismo les está dando cuando hablamos de su palabra. Por eso digo, esta es ah, palabra de Dios, amén. Señor, yo hablo con tu autoridad así y con tu es. autoridad la cito como tal. Pero me preparo bien y le pido a Dios que guíe mi corazón para que sea Él quien esté hablando y no yo, y no imponiendo mis propias ideas o aplicando la palabra de forma incorrecta. Entonces, sí, ciertamente el orgullo es uno de ellos. ¿Qué otra cosa podemos confesar? Y a no caer en falsas doctrinas, Ya. a estar cuidadoso, atento a eso. Y a veces, Luis, o sea, cómo reaccionamos con la falsa doctrina, ¿verdad? O sea, como dijimos anteriormente, a veces no reaccionamos muy bien para un lado o para el otro. Julio, También hay pecado, yo veo como pecado por omisión en el caso de Apolo. Es decir, estaba predicando, según él, con buena intención, pero no tenía el conocimiento suficiente, sobre todo sobre el Evangelio de Jesucristo. Entonces, realmente ahí hay ignorancia. claro, claro, afortunadamente Dios, el, el, el amor de Cristo borra todas las transgresiones y para eso hay perdón, gracias a Dios. Y él, como dice el apóstol Pablo, yo una vez perseguí a Cristo mismo, pero él tuvo paciencia conmigo. Gracias a Dios. Él no deja de llamar un error lo que hizo y grave, pero finalmente dice gracias al Señor por instruirme de la forma correcta. Entonces hay muchas cosas que podemos confesar. Podemos confesar cuando somos tolerantes con el pecado, tolerantes con la doctrina, o cuando tenemos la actitud de intolerancia, pero no de la forma correcta. No somos intolerantes por el amor a la doctrina, sino somos intolerantes porque nosotros pensamos que sabemos más que los demás. Entonces no está la parte de cuando lo hacemos en amor. O sea, en vez de tratar de convencer a la otra persona, lo que hacemos es apabullarla y caerle encima y eso no hace ningún beneficio para la otra persona, aunque tengamos la doctrina correcta. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? En toda esta En historia, la, ¿dónde veo? Adelante, Julio. Sí, gracias. Bueno, precisamente yo miraba el amor de Dios en el caso de Apolo, donde cuando lo mira Priscila y Aquiles predicando, miran que realmente ese muchacho tiene talento y realmente está comprometido, pero que le falta conocimiento. Entonces ellos le corrigen, le enseñan, lo preparan, lo capacitan para que le sirva al Señor. Y veo ahí el amor de Dios para que un siervo de Él le sirva con todo amor y con toda sabiduría. Gracias, pastor. Gracias, Julio. Excelente. ¿Alguien más? ¿Dónde vemos el amor de Dios aquí? Ustedes no Sí, sé también en los consejos, Sí, adelante, Julio. perdón, no, en los consejos que da Pablo en Romanos 16 o en Tito, que hacíamos referencia, ¿no? También ahí vemos esos consejos prácticos para nuestra vida. Vemos que está el amor de Dios ahí guardándonos a nosotros mismos. Excelente. ¿Ustedes no se sienten identificados con Apolo? Yo me siento bien claro. identificado, porque nosotros llegamos y todavía tenemos mucho que crecer, pero ahí veo el amor de Dios cuando el Señor
me pone en mis manos, me pone frente a mi camino las personas que necesito tener para aprender de la Biblia realmente. Y eso es una súper bendición que no abunda, hermano. No abunda. Entonces ustedes, por eso es que los pies de ustedes son hermosos. Por eso que ustedes son especiales, luz del mundo, que no abunda, no abunda. Entonces entiendan ustedes su posición y lo importante que ustedes son para el mundo. Y salgan con alegría, salgan con sentido de urgencia a brillar para poder apuntar a otros hacia las verdades de Cristo, así como Él nos lo hizo con nosotros. Entonces, ahora somos portadores de esas buenas noticias, así que el amor de Dios está allí y se manifiesta a través de las personas que están a nuestro alrededor también, para guiarnos, corregirnos y guiarnos en la verdad. Así como ustedes llegaron a Academia Cristo, yo también llegué a la iglesia cuando llegué y después de haber dado bastantes vueltas, ¿no? Afortunadamente, bueno, el Señor ha utilizado esas vueltas inclusive para ayudarme a hablarle a otros que estuvieron en la misma posición. Entonces, aún las cosas que teníamos nosotros malas, ahora que Dios nos cambia, nos sirven a nosotros para decirle a las personas, yo estuve allí, yo sé cómo estás pensando, pero mira, esta es la verdad como Dios actúa y como Dios dice en su palabra. Y eso, esperemos que el Espíritu Santo haga los cambios como los hizo con nosotros. Pues si nosotros tenemos que pedir, ¿qué pediríamos? ¿Qué nos enseña? ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? Adelante, Mucha José. paciencia, Paciencia, Ada, ¿en qué sentido? o sea, con personas que no están en la sana doctrina, ¿no? Tenerles paciencia, hablarles de la sana doctrina, Excelente. ¿no? Darles el conocimiento de eso, Muy pero bien. con paciencia porque como a mí me ha pasado, ¿no? Hay personas que se cierran, ¿no? Que hacen sus propias Biblias y que esto, los católicos y nada, sino Sí, calmarles con... la paciencia es importante porque Dios ha sido Ujú. paciente con nosotros. Sin embargo, fíjense que hay uno de los versículos allí que dice que lo corrijamos uno o dos veces y ya después lo evitamos. Y hay otro versículo muy interesante que dice que uno llega un momento donde uno no le puede tirar las perlas a los Perlas a cerdos. los cerdos. Y eso es puro, o sea, la figura es bien fuerte. Pero Dios dice, llega un momento donde no le tires las perlas a los cerdos. Y entonces, cuando llega ese momento, es un momento en cual que tenemos nosotros que realmente tomar aire y decir, bueno, este es el momento. Y a veces, como dice, hay más versículos, dice, busquen a Dios mientras éste pueda ser hallado. O sea, va a llegar el momento donde ya las personas ya no, pues. Y Dios mismo, en algunas circunstancias, cuando él quería castigar a su pueblo, ¿saben qué hacía? Ya no les hablaba más. Ya. Y así a veces nos hacen nuestros padres. Mientras mi mamá está allí como decía yo cuando chiquitico, con la cantaleta, que fulanito, fulanito, yo decía, todo está bien. En el momento en que todo se tornaba calladito y que ya mi mamá no me decía nada, ups, estoy en problemas, tienen serios problemas. Entonces, sí, la paciencia es importantísimo, pero llega un momento donde hay que decir hasta aquí. José, Sí, profesor. También pedirle a Dios de que no sea yo llevado por cualquier viento de doctrina, sino afirmado en la verdadera palabra de Dios. así es, Ana, José. Y la única forma de hacer esto es cuando nosotros conocemos a Dios en las palabras de la Biblia, que nada nos mueva. Las tres solas de la iglesia luterana son sola fide, sola gracia, sola escritura. O sea, son los tres pilares. ¿Qué significa Y el esto? pastor Sí, Fabián. le quería decir que con respecto a eso que usted dijo de no dar perlas a los cerdos, Ujú. yo también quería comparar un poco comparativamente hablando, que bueno, que en la iglesia también hay personas que son trigo y cizaña, y que hay personas que son trigo, o sea, son trigo, son buenas personas, pero las personas que son cizaña se visten de trigo también, que aparentan ser buenas y no, pero no lo son. Sí, Fabián. Y Ajá. lamentablemente, miren, espero que no les toque, pero es probable, o sea, vivimos en un mundo lleno de pecado.
pero quizás Ajá, les toque en el futuro decirle a una persona, ¿sabes qué? No quiero que vengas más, no eres bienvenido. claro, ¿Por qué? Porque lo que tú vienes es a hacer problemas, vienes a hacer desastres. Yo no estuve en la iglesia nuestra claro, en Milwaukee creció un montón. Y así como creció, empezó a destruirse a sí misma. ¿Por qué? Porque tenía un grupito de personas que, wow, sí, y tuve que ujú, hablarlos con ellos y decirles, ¿sabes qué? No vengas. Si tú vienes aquí a eso, no vengas. Porque vienes, claro, estás haciendo piedra de tropiezo para los demás y ya te he hablado varias veces y si no vas a dejar de esto, no vengas. Entonces, claro, era mentira. son ovejas que parecen ser buenas, pero están vestidas de lobos. Sí. Claro, Lo compararía así. y sí es, lo importante, Ajá, Fabián, es que cuando uno lo haga, uno tiene que tener su corazón confiado de que hicimos el ajá, trabajo de tratar de reorientar estas personas claro. hasta que llegó el momento donde ya sabes que hasta aquí, ya no más. Tengo que Sí, proteger a sí, las demás ovejas perfecto. y se hacen las dos cosas. Muy bien. Entonces, Ajá. pedirle a Dios que nos ayude en ambos casos, en tener paciencia, pero al mismo tiempo ser firmes y cuando sea necesario, tomar acción. ¿Cuándo sería una buena circunstancia para compartir estos versículos, estas historias? ¿En qué momento? Y cuando vemos algún, bueno, en mi caso particular, yo tuve la posibilidad de exponer estas cosas eh, para llamar la atención, ¿no? Acerca de corregir algunas enseñanzas que estaban, que no eran bíblicas. Y recuerdo que yo hacía una pregunta y esa pregunta era acerca de hacia dónde apuntan las enseñanzas, si era hacia el dinero, hacia el hombre o hacia nuestro Señor Jesucristo. Eh, y bueno, ahí es donde uno tiene que ver si realmente eh, nosotros podemos aplicar con amor, ¿no es cierto? Porque necesitamos, yo comprendí lo que decía la hermana acerca de la paciencia, Mm. porque a veces cuando uno ve eh, la posición que toman ciertos hermanos, uno dice, ¿cuánto tiempo más va a necesitar para que se dé cuenta que está enseñando algo que no es correcto? Sí, Luis, es difícil, Luis, y a veces nuevamente toma muchísimo tiempo, pero por ejemplo, también Luis, hay diferentes posiciones. Por ejemplo, yo puedo tolerar a mucha gente que viene a la iglesia que todavía está peleando con algunas enseñanzas. Y no solamente los tolero, sino que son bienvenidos a la iglesia para que escuchen una y otra vez. La intención es que estas personas puedan cambiar con con el testimonio de la palabra como tal. Pero no sería lo mismo de tener una persona en el púlpito que está predicando estas cosas. Ahí sí sería completamente distinto. Por eso que, por ejemplo, Sí, nosotros, cada pastor y cada uno de ustedes tiene que tener un acuerdo doctrinal y nos regimos. Cuando nosotros salimos del seminario, nos preguntan, antes de instalarlo, nos hablan de cuáles son mis confesiones. Si yo apoyo la confesión de Habsburgo, si yo apoyo a los que es el artículo de Esmalcalda, si yo apoyo o sea, y yo tengo que decir sí a cada una de ellas. De lo contrario, mi iglesia me diría, no eres apto para enseñar en nuestras iglesias porque no compartimos la misma fe. Para eso es importante una declaración de fe muy bien, o sea, muy precisa. Y eso es lo que hacemos nosotros, para que sepamos, para estar unidos verdaderamente. Hay gente que no es confesional porque dicen que las confesiones desunen, ¿no? Todo lo contrario, las confesiones unen verdaderamente. Las iglesias que no tienen confesiones están unidas en nada, o sea, están unidos sobre nada. ¿Por qué? No sabe qué piensa aquel, no sabe. Cualquier tiene su propio pensamiento y eso no es la idea. Y es importante que para que seamos una buena iglesia, seamos de un solo sentir, de un mismo pensar, de una sola fe, un solo bautismo. Esas no son nuestras ideas, es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Muy bien, esto lo podemos compartir en circunstancias donde podemos estar tentados a personas que tienen falsa enseñanza, iglesias que están tolerando falsos pastores, etcétera, etcétera. Hay bastante buen mercado, oportunidades donde aplicar esto.
Siguiente. Ahora vamos para la siguiente pregunta de consolidar. A ver. Bueno, ya estoy por aquí, voy avanzando, que yo lo hice sin avanzar. Esto, en esta cadena de discípulos, ya finalizando, o sea, nosotros estamos aquí arriba y lo que nosotros hagamos o toleramos va a hacer una gran diferencia. Si nosotros, por ejemplo, dejamos que aquí, déjame buscar aquí el lapicito, ya vamos, lapicito, echa para atrás, lápiz, aquí. Vamos a suponer que yo tolero aquí, en este pedacito, falsa doctrina, ¿ok? Esa falsa doctrina no se queda allí, esa falsa doctrina viene para acá abajo, viene para acá también, luego viene así, y al final se va convirtiendo cada vez más grande y más grande y más grande. Entonces es un problema serio. ¿Por qué? Porque se extiende. Un poquito de levadura puede echa a perder toda la masa. Entonces, por el amor a todas las personas que están bajo nosotros, es bien importante que nosotros seleccionemos bien a las personas que van a estar entrenándonos, ayudándonos a proclamar el Evangelio. Cada uno de ustedes, la idea es que identifiquen sus grupos a los Timoteos que ustedes van a tener, a los Apolos que van a tener. Entonces, esos Apolos tienen que estar bien, bien entrenados y para poder hacer el trabajo como debe ser. Julio. Sí. Y yo creo que ahí está la importancia de la sana doctrina, de ver ese encadenamiento que tenemos y las repercusiones que puede afectar a toda una gran congregación. Entonces, y Pablo cuidaba mucho eso. Yo, ahora que estuvimos estudiando eh, las cartas de Pablo, realmente cuidó mucho de eso, porque eso es un mal que se extiende, como usted dijo, y realmente ahí la importancia de la sana doctrina que debemos de tener. Gracias, pastor. Sí, gracias a ti, Julio. Mira, a mí me gusta mucho cuando él lo dice o sea, a Timoteo, le dice Timoteo, cuida la doctrina cuídala, cuida la doctrina que tienes, para que seas salvo tú y todos los que te escuchan. Entonces, nosotros tenemos un doble interés aquí en mantener la sana doctrina, principalmente porque me afecta a mí directamente. Si yo tengo una mala doctrina, me mata, es un suicidio, ¿ok? Pero también afecta a otras personas. ¿Cómo lo dijo Jesús? Un ciego guiando a otro ciego y ¿qué ocurre? ¿Qué pasa, Fabián, cuando un ciego guía a otro ciego? Se van al abismo. Se van al abismo, los dos caen, los dos se afectan. Entonces, y no hay excusa como que él me dijo. O sea, al final del día, ok, él te dijo, pero tú seguiste. O sea, te afecta a ti también. Entonces, nosotros tenemos que estar pendientes. ¿Cómo sabemos? Bueno, fácil. O sea, fácil en el sentido de que la Biblia nos dice qué hacer. El apóstol Pablo hablaba muy bien de la congregación en Berea. ¿Por qué? Porque él decía, esta gente es noble, porque todo lo que yo digo lo comparan con las escrituras para saber si lo que Eh, estoy diciendo es cierto. Y yo eh, explico. le, Adelante, sí, Fabián. le quería hacer un comentario. Bueno, no, que la falsa doctrina incluso se aplica, por ejemplo, cuando, mencionando el tema de los testigos de Jehová, ellos modifican la Biblia, entonces la hacen a su manera, a su forma, a su entendimiento. Me parece que ahí también hay falsa doctrina, porque la Biblia el autor es Cristo, pero tiene que ser, o sea, no tiene que estar modificada, pienso yo, no tiene que estar cambiada. No sé si me entiende. Claro que sí, Fabián, completamente te entiendo. Y te digo que, mira, Fabián, en la mayoría de las Biblias hay traducciones mejores que otras, ¿no? Es obvio. Tú agarras cualquier traducción y, por ejemplo, compara la Reina Valera del año, ¿qué te digo? De 1914, por allí, Ujú, y la lee. Es una buena traducción, pero ya en este momento es difícil de entenderla porque el lenguaje ha cambiado mucho. Entonces, la Biblia claro, no es mala, pero el lenguaje está. O sea, al punto que voy es que hay traducciones mejores que otras, pero en el caso claro. que tú mencionas, tienes toda la razón, Fabián. La Biblia de los testigos de Jehová que tienen su propia Biblia, esa es no es una mala traducción, es un cambio de la palabra.
Ellos Claro, cambian a propósito porque tienen una agenda que cumplir. claro, Entonces, claro, eso. Claro, eso es terrible. sí, 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 Entonces, yo les sí, recomiendo sí, a la gente, por ejemplo, yo les digo, mira, ¿tienes una Biblia en tu casa? Úsala. O sea, la que tengas. Claro, después, con el tiempo, para que la gente vea que no es que uno tiene su propia Biblia. Pero te claro, invito a que veas esta y esta y esta y escoja la que más te guste. Por claro, eso es que nosotros, en nuestro seminario, a nosotros algunas personas nos han criticado, de cómo teniendo, porque o sea, nuestro grupo es reconocido en la parte lingüística y muchas veces nos piden asesoría para las traducciones que ustedes ven por allí, pero nosotros no participamos directamente ni hacemos una traducción privada claro, de la nuestra. ¿Para qué? Para que la gente no diga, no, es que esa es la traducción de ellos. No, nosotros claro, utilizamos una traducción y muchas veces expandimos un concepto. Pero en este caso, nuevamente, ahí sí hay un interés en cambiar las palabras. ¿Para qué? Para que se ajusten a la agenda claro, de los testigos de Jehová y en ese caso nuevamente es terrible, terrible. Por eso claro, sí, no recomiendo a nadie que utilice ninguna de esas Biblias como tal. Pero bueno, claro, esto es bien importante. Nuevamente, Dios quiere que nos mantengamos espiritualmente puros. Lo que está en juego es bastante, es mucho, en nuestra salvación, en la salvación de otros. Y en ese sentido tenemos que estar vigilantes. Igual, vamos a corregir a la gente en amor, vamos a corregir a la gente con paciencia, pero tenemos que tener finalmente firmeza, la firmeza porque la palabra de Dios no es negociable. Y muchísimas veces, o sea, un errorista permanente es aquella persona que persiste y persiste y persiste a pesar de tener las cosas en el frente. Yo he hablado con algunos, sobre todo líderes de iglesias, que me hablan, por ejemplo, algo tan simple para nosotros, gracias a Dios, no porque somos más inteligentes. Cuidado con eso de que pensar que nosotros tenemos la doctrina correcta porque somos más inteligentes o más estudiados. No, eso es un regalo del Espíritu. Y le damos gracias a Dios por eso. Pero hay cosas que son muy simples. Por la ley nadie será justificado. O sea, es uno de tantos versículos que dicen, cuando hablo con estas personas que son legalistas, que dicen, ¿qué hay que hacer para ser salvo? Hay que hacer la voluntad del Padre. Así por lo menos esa es una de las respuestas más comunes de los testigos de Jehová y de otros. Y cuando tú les muestras todos estos versículos, te dicen, oh, sí, y se quedan callados y después dicen, pero hay que obedecerlos. O sea, al final hay que obedecer los 10 mandamientos, hay que hacer. O sea, no importa lo que tú le digas, al final vuelven a su pensamiento original simplemente porque, no sé, no quieren aceptarlo y ya está. O sea, no es porque la palabra no sea clara, sino que en su corazón simplemente tienen su legalismo, porque el legalismo es idolatría. El legalismo es idolatría. ¿Por qué mm. idolatría? Ahora, Porque el ahora lo que legalismo... yo, Sí, Fabián. sí, lo que yo quería decirle era que, por ejemplo, que el tema de los adventistas, que también lo mencionamos, ellos guardan el día sábado. Entonces, ¿por qué guardan el día sábado ellos? Ellos, o sea, ya no estamos bajo efecto de la ley, pero ellos lo consideran que el sábado es el día de adoración a Dios. Sí, Eh, ellos y, nuevamente, Fabián, no entienden que la ley ceremonial ya fue cumplida y que nosotros tenemos sí, libertad de poder hacer lo que querramos. El apóstol Pablo dice claramente, ellos todavía no entienden esa parte. Pero nuevamente es por el legalismo. ah, El legalismo es idolatría. ¿Por qué es idolatría? ah, Porque el claro, legalismo te lleva a pensar o sea, al final del día, que tú cumpliendo lo que Dios te está diciendo, tú te salvas. Yo soy ajá, cristiano, soy un verdadero cristiano, porque yo claro, hago el servicio el sábado y no el domingo. Y porque claro, como en fin, al final del día es parte de lo mismo. Pero nada, Pastor, ahí está la Biblia y le tratamos de explicar ah, y sí, podremos sí. rescatar a mucha gente de la iglesia de adventista, sí, sobre todo a muchos creyentes. ¿Podríamos cambiar a los pastores? Muy difícil, pero no dejemos de intentarlo. Claro, pastor, claro. Nada, una sí. pregunta. ¿Y por qué se llaman cristianos entonces, no? Cristianos somos los que creemos en Cristo y los adventistas y los testigos de Jehová, ellos creo no creen en Cristo.
Aquí nuevamente, testigos de Jehová y mormones, nosotros no los consideramos cristianos. Claro, El caso de los adventistas es un caso borde, en la rayita. ¿Por qué? Porque sí, ellos dicen que Cristo sí es Dios y sí es un Señor y un Salvador, pero al mismo tiempo, es como los judaizantes de antes, mantienen que es importante mantener, o sea, que es necesario, ni siquiera importante, es necesario mantener todas las leyes del Antiguo Testamento, como las dietéticas y todo lo demás. Entonces, al final del día es una fe comprometida que no queremos estar. No es la única. Hay otras iglesias, como la Iglesia Católica nuevamente, donde ellos promueven, se predica el Evangelio, yo lo he escuchado, el Evangelio de Cristo crucificado para el perdón, pero después dicen que las obras son necesarias para la salvación. Otro buen encuentro, entre otras cosas, otra fe comprometida. Este, nada, siguen siendo cristianos, ¿por qué? Porque el Evangelio está presente, pero está comprometido y no queremos comprometerlo, no nos, sí, queremos mantenernos como Dios quiere que lo hagamos. ¿Ok? Bueno, muy bien, entonces, quiero darle un recurso para ustedes. Quiero, que tiene que ver con una cosa que se llama teología sistemática. Teología sistemática no es nada complicado, es simplemente que son muchos aspectos bíblicos explicados de una forma muy clara con versículos alineados que apoyan esas verdades. Entonces eso es muy importante. Entonces voy a salir de aquí un momentico para mostrarles dónde encontrarlo. Me dijo ah, Luis la otra vez me preguntó dónde podíamos conseguir recursos y este es otro ejemplo de dónde lo podemos conseguir. Screen share. Vamos a ver dónde está. Mm, Vamos a ir, a ver, aquí, va a ser aquí. Sí, aquí está. Entonces, ¿qué están viendo ustedes? Porque, por cierto, en su pantalla, ustedes están viendo una cosa que dice creación, YouTube. ujú. Sí, ¿Sí? pastor. Perfecto. Entonces, Ujú. bueno, vamos a ir aquí. Ustedes saben cómo llegar a esta página de Academia Cristo, ¿verdad? Ponen en su buscador Academia Cristo y llegan a la parte de Academia Cristo. ¿Sí saben cómo entrar a esta página o quieren que entremos desde el principio? Sí, No, bueno, al menos sí, yo lo está sé. bien. Bueno, sí saben. Cuando ustedes entran a Academia Cristo en la página, tienen todas estas cosas aquí arriba. Ujú. Escrituras, meditaciones. Vamos a entrar donde dice Biblioteca Teológica. Le damos clic. Ahí donde dice Biblioteca Teológica. Y aquí abajo tienen un montón de cosas. Vamos a entrar donde dice Doctrina. ¿Ok? Y aquí está, en esto de doctrina, doctrina básica de la Biblia. Ups, ¿qué le pasó? Ajá. Aquí está. De tal manera amó Dios al mundo. Estudio de la doctrina cristiana. Le dan clic aquí. Mm, Estos libros son para ustedes. Todos estos libros que están en la biblioteca cristiana son para ustedes. Los pueden utilizar totalmente para ustedes y compartirlos. ¿Ok? Están en PDF para que los puedan ver. Entonces, por ejemplo, aquí la fuente de la doctrina cristiana, resumen de las confesiones luteranas. Todos estos son temas bien, el Dios Trino. Quiero aprender sobre el Dios Trino. Entro aquí, la creación. Aquí está. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de que es el primero que es importante, la fuente de la doctrina cristiana. ¿De dónde viene la doctrina cristiana? Bueno, ahí veremos a ver. Descargamos el PDF y aquí está. Espera que termine de salir. Ahí está. Entonces, lo ampliamos un poquitico. A ver, vamos a crecer. Y a ver si crece para que ustedes lo vean mejor. La fuente de la doctrina cristiana, la revelación de Dios. Y empezamos a hablar el conocimiento natural de Dios, cómo de qué forma nosotros conocemos a Dios. Uno es el conocimiento natural y los versículos que lo apoyan, ¿no? Conocimiento natural es el conocimiento que todo el ser humano tiene de que Dios existe. No necesariamente saben cuál es el Dios verdadero,
pero todo el mundo, o sea, ser ateo no es natural. En todo, por eso es que existen las religiones, porque la gente reconoce que Dios existe. Y los versículos que nos muestran, nos dicen esto, son los que nos dice, por ejemplo, que la creación da testimonio de Dios y hay muchos otros. Entonces, bueno, y ahí vemos que sí podemos aprender, y como lo muestra la Biblia, están todos los versículos, los Salmos, Mateo, este, que hay mucho que podemos aprender de Dios simplemente observando la naturaleza. Pero después entramos de el Dios de la Biblia, donde conocemos al verdadero Dios, donde Él se revela a sí mismo y se da a conocer. Y todos los versículos que van hablando de cada uno de ellos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es muy bonito, muy bien organizado, tema por tema, de una forma sencilla pero profunda al mismo tiempo. Entonces, por supuesto, siempre todo lo que se está diciendo, ¿por qué decimos que se pueden aprender algunas cosas de Dios en la naturaleza? Porque aquí está la palabra que nos lo dice. Este, ¿Cómo aprendemos de Dios en nuestra conciencia? Bueno, porque Dios dice que en la conciencia la ley estaba escrita, aunque hay pecado, pero todavía queda algo de eso. Entonces, todo eso está establecido por ahí. Entonces, este recurso es muy bueno, muy sencillo, pero profundo. O sea, sencillo de una forma organizada, pero bastante muy bueno para que ustedes lo puedan utilizar sin ningún problema y tiene los temas, muchos temas que son bastante importantes y que están siendo bajo ataque hoy en día, ¿no? ¿Cuáles son? Si quieren saber exactamente, bueno, ustedes vieron en las preguntas que hicimos para estar en el acuerdo doctrinal, pero pueden tener una idea de lo que yo le hablé ahorita, cuáles son las confesiones luteranas, que básicamente es un reflejo de las enseñanzas principales de la Biblia. La esencia, los atributos de Dios, el Dios trino, la creación, la providencia, ángeles, humanidad. O sea, todo esto es teología sistemática y muy importante para la formación de ustedes. Cuando tengan un chance, vayan leyendo uno por uno y cualquier pregunta que tengan, lo hablamos. Preguntas, por ejemplo, Pastor, ¿qué es eso de cuando hicimos el credo que descendió al infierno? Aquí está. ¿De dónde es? ¿De dónde viene? ¿Qué significa? ¿Ok? Yo, por ejemplo, pensaba antes que en el principio yo tenía la idea de que Cristo había descendido al infierno para sufrir por nosotros. Y no, cuando Jesús desciende al infierno ya está triunfante, ya está en su estado de exaltación. Y yo lo puedo entender un poco más cuando entré en estos estudios. Bueno, eso es todo. Eso es. Vamos entonces a terminar nuestras preguntas, mis hermanos. ¿Alguna pregunta a este punto? Déjenme ver, entrar a donde estamos ahorita. No hay preguntas, entonces cerramos. Vayan trabajando. Ya esta es la última semana. Mañana, el jueves, la última lección. Si su consejero no los ha llamado, mándenles ustedes un mensaje. Es más, mándenles no solamente un mensaje, sino mándenles ustedes ¿cómo se llama? La guía de metas que tienen hasta este momento. Entonces, Ujú. para que ya ellos vayan viendo qué es lo que están haciendo y ellos se pondrán de acuerdo. Yo a los que tengo bajo hoy al final, ya mañana los empiezo a llamar para ponernos de acuerdo esta misma semana y revisar, pero me gustaría que tuvieran algo ya hecho para trabajar sobre eso, ¿no? Yo ya lo tengo hecho, pastor, solo Excelente, Ada. ordenarlo bien. Entonces, cuando siéntase libre de enviármelo en cualquier momento para yo ir viéndolo y ya nos pondremos de acuerdo mañana para decir cuándo lo vamos a Ahora qué rápido que se pasó este curso, con 8 lecciones, ya terminamos el jueves, se pasó volando. Sí, Fabián, esto vuela, el tiempo vuela. Rápido. Sí, y por un lado es bueno porque cuando las cosas se hacen eternas es porque uno no las está Sí. disfrutando. No, no, la Cuando- verdad que aparte aprendí mucho en este curso, me gustó. esa es la idea, que nos sigamos ayudando a crecer. Y yo también crezco con ustedes, con las aportaciones de ustedes, Sí, con sus experiencias, es bien importante. Y sobre todo me alimenta mucho ver que la palabra de Dios no retorna vacía, como Él lo prometió. Entonces, ajá. los veo entonces aquí ya el próximo Jueves. jueves y para terminar, cerramos entonces con una oración. Padre, te damos gracias por darnos la leche espiritual
no adulterada del Evangelio con la cual crecemos, que es vital para nuestra vida, Señor. Enséñanos, Padre, ayúdanos a valorarla, a atesorarla. Permítenos, Padre, también conocerla bien para poder ir creciendo en ella cada día y ofrecérsela a otras personas, a un mundo que está en tinieblas, un mundo que está muriendo. Síguenos alimentando con tu amor, Señor. Y gracias, Padre. Ayúdanos a reflejarte en todo lo que hacemos, con nuestras palabras, pero también con nuestras acciones. Ayúdanos a crecer en nuestra vida de santificación, Señor. Tú nos has rescatado del mundo, de la vida que heredamos del mundo y ahora queremos vivir acorde a ti. Déjanos que tu palabra sea una lámpara a nuestros pies, una luz en nuestro camino. Te pido, Señor, por mis hermanos, por cada uno de ellos, protégelos. Ellos están en tus manos, Señor, y en tus manos están bien. Ninguno se te ha caído. Te doy gracias por cada uno de ellos. Y bueno, bendícelos, Señor, en su ministerio. Permite, Padre, que muchos te conozcan a través de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Listos para la bendición del Señor? Amén. ¿Listo? Reciban con corazones Amén. creyentes la bendición del Señor. El Señor te Igual. bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda su paz. Amén. Amén. Amén, amén. Amén. Dios me los Bendiciones. cuide.